Amigos de estos tiempos, ustedes saben que hay asuntos que se quedan por ahí soterrados y que muy pocas veces se abordan en los medios de comunicación porque no son asuntos que parezcan ser del interés de la mayoría de la gente o que la mayoría de la gente los entienda. Sin embargo, son asuntos que no hay que dejar en el limbo. Hay que rescatarlos y ponerlos a consideración de ustedes porque es importante para su vida cotidiana y en muchos casos para su futuro. En los últimos 17 años, la Universidad de Guadalajara ha rechazado en promedio a la mitad de los aspirantes a cursar una licenciatura en sus aulas, por falta de cupo. Sin embargo, en ese mismo periodo, la Universidad de Guadalajara ha invertido en promedio 609 millones de pesos anuales para el financiamiento de sus empresas universitarias, sin que exista disposición alguna de que esas entidades estén obligadas a aportar a la institución alguna cantidad importante para impulsar actividades sustantivas como la docencia, la academia o la investigación. Las empresas universitarias son la herencia del cacique Raúl Padilla López, quien durante 34 años, entre 1989 y 2023, el año de su muerte, manejó con mano férrea y en forma personalísima, discrecional y patrimonialista los presupuestos de la institución en favor de sus proyectos faraónicos, presuntamente culturales, pero más orientados hacia la farándula. Todo esto en detrimento de la calidad educativa de la institución y abonando a la frustración de miles de jóvenes que jamás pudieron ingresar a sus aulas. En los 17 años observados para esta información, solo en el presupuesto de las empresas universitarias correspondiente al año 2000, solo en ese presupuesto se le impone a esa entidad, entonces manejada por Raúl Padilla, la condicionante de que el 50% de sus utilidades serían para apoyar alguna actividad específica de la UDG en materia de docencia, academia o investigación, y el resto para reinvertirse en las propias empresas y financiar nuevos proyectos. Vea usted la tabla que le estoy poniendo en la pantalla. Es la primera parte de la descripción de todos los presupuestos de la UDG, de los presupuestos asignados a las empresas universitarias, el comparativo con el presupuesto del centro universitario más favorecido en cada uno de esos años y el cálculo de utilidades hecho por la propia universidad. Lo notable aquí es lo siguiente, que los presupuestos siempre fueron presupuestos muy importantes que en su momento y en la actualidad siguen representando lo suficiente como para operar todo un centro universitario completo. Ahí ve usted la descripción que empezamos a hacer en el año 2010 y cortamos en esta tabla hasta el año 2018. Todos los datos que usted ve en pantalla son datos obtenidos de los presupuestos oficiales de la Universidad de Guadalajara en cada uno de esos años. Y las siglas que usted ve sobre los centros universitarios más favorecidos presupuestalmente, el CUSH significa Centro Universitario de Ciencias, de Ciencias Sociales y Humanidades, y el CUCS significa Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y en el complemento de toda esta descripción, del año 2019 al 2026, vemos también cómo en los últimos años, del 19 a la fecha, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es el que más presupuesto ha recibido, y a la derecha vemos el monto de los presupuestos asignados a las empresas universitarias. Y también vemos que en estos 17 años, la suma de todos los presupuestos asignados a la UDG llegan a la impresionante cantidad de 219,766 millones. Y en este mismo periodo de 17 años, se le han inyectado a las empresas universitarias un presupuesto que suma 10,364 millones de pesos. Presumiblemente, de acuerdo con las proyecciones hechas por la propia universidad, en ese periodo las empresas universitarias habrían tenido una utilidad de 961 millones de pesos. Y en la siguiente tabla
donde vemos aspirantes a licenciatura admitidos y rechazados en la Universidad de Guadalajara, vemos la descripción también de los mismos 17 años entre el 2010 y el 2026. Aquí en esta tabla que tenemos en pantalla está solo la descripción del 2010 al 2018. Y vea usted los promedios de rechazados. En el 2010, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara rechazó al 60.79 de los muchachos que querían cursar una carrera. Si nos vamos, por ejemplo, al año 2015, veremos que ese porcentaje de rechazados es del 57.49%. Y en el 2018, el porcentaje de rechazados sigue siendo muy alto, 62.26%. Nos vamos a la siguiente tabla que reseña los aceptados, admitidos y rechazados en el periodo del 2019 al 2026. Vea usted cómo todavía en el 2019 hay un 63.45% de rechazados, un porcentaje similar todavía en el 2020, otro tanto sucede en el 2022 en el calendario B, y vemos también que a partir del año 2024, por primera vez en muchos años, la Universidad de Guadalajara rebasa el 53% de aceptados, de admitidos en sus aulas, 53.10% en el 2024. En el 2025 este porcentaje aumenta al 54.50%, pero vuelve a descender al 53.50% en el calendario A, correspondiente al año 2026, el año en el que ya nos encontramos. Pero cuando hacemos la suma de los porcentajes de admitidos, nos damos cuenta que solamente han entrado a la UDG en promedio en estos 17 años el 50.26% de los muchachos que querían cursar una carrera universitaria, y se quedó fuera el 49.74%. Prácticamente 50-50 de muchachos han sido rechazados en la Universidad de Guadalajara en este larguísimo trecho de 17 años. La desmesura del gasto que se destina a las empresas universitarias puede observarse en los 4 años más recientes, en los que notaremos que el presupuesto que la sostiene supera por mucho los presupuestos de varios centros universitarios. Por ejemplo, en el 2023 el presupuesto de las empresas universitarias fue de 587 millones de pesos, muy superior a los 387 millones etiquetados para el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. También un presupuesto superior a los 412 millones presupuestados para el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y muy por encima de los 276 millones de pesos destinados para el presupuesto del Centro Universitario de Tonalá. Y vemos en la siguiente imagen el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de Guadalajara en lo que corresponde a las empresas universitarias. Ahí ve usted que en el 2023 se destinaron 587 millones, pero es muy interesante que vea lo que dice abajo. Dice en esta nota abajo del presupuesto de las empresas: las utilidades serán reinvertidas en las entidades productivas y en nuevos proyectos productivos. Es decir, aquí queda claro que no se le está condicionando a las empresas universitarias a aportar dinero para alguna otra actividad en la Universidad de Guadalajara. En el 2024, el presupuesto para las empresas universitarias fue de 600 millones, así cerradito, 600 millones. Muy por encima de los 414 millones etiquetados para el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, superior a los 429 millones presupuestados para el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y por supuesto, muy por encima de los 312 millones de pesos destinados para el Centro Universitario de Tonalá. Y vemos en la siguiente imagen lo que corresponde al presupuesto de las empresas universitarias para el 2024, que fue de 600.500.000 pesos. Ahí ve usted cuáles son las empresas que manejaba Raúl Padilla. Bueno, ya en el 2024 ya no, manejó hasta el 2023. En abril del 23, usted recordará, Raúl Padilla falleció. Pero vemos aquí la herencia que dejó:
Centro Internacional de Animación, Editorial Universitaria, Estación Gourmet, Feria Internacional del Libro, Hoteles Club Deportivo Universidad, y la utilidad estimada para el año 2024 fue de 58.945.000 pesos. Luego, en el 2025 se etiquetaron 661 millones para las empresas universitarias, e igual que en años anteriores, una cantidad muy superior a los 423 millones del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por encima de los 445 millones que se le asignaron al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y por supuesto muy por encima de los 338 millones de pesos etiquetados para el Centro Universitario de Tonalá. La gráfica que vemos enseguida también se refiere al presupuesto 2025 para las empresas universitarias y la nota al pie de esta tabla que dice que las utilidades serán reinvertidas en las entidades productivas y en nuevos proyectos productivos. No dice en ninguna parte que vaya a destinarse algo de las ganancias para algún proyecto de la universidad. Finalmente, en el comparativo del 2026, y este es muy interesante porque ya estamos hablando en la actual administración de la rectora Carla Planter. En el comparativo del 2026, para las empresas universitarias, se van a gastar 728 millones de pesos, casi lo mismo que se destina para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que tendrá este año 753 millones. El presupuesto de las empresas muy por encima de los 422 millones del Centro Universitario de Arte y Arquitectura y también, por supuesto, muy por encima de los 430 millones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas. Vemos esta tabla que corresponde al presupuesto 2026 de la UDG, pero en el caso particular en el capítulo referido a las empresas universitarias. Y nuevamente, abajo, en la nota, debajo de este presupuesto, las utilidades serán reinvertidas en las entidades productivas. Le agregan aquí entidades culturales y nuevos proyectos productivos. Bueno, en la sesión del Consejo General de la UDG del 10 de junio del 2021, se aprobó la extinción de la coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias, adscrita desde agosto del 2008 a la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Allí estaban asignadas estas empresas. Ese mismo día se aprobó la creación de la Coordinación de Entidades Productivas, es decir, le cambiaron el nombre al corporativo y le pusieron Coordinación de Entidades Productivas para la generación de recursos complementarios. Este asunto, este concepto de los recursos complementarios no estaban en el presupuesto de las empresas universitarias y quedó igual adscrita esa coordinación a la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, hasta antes de la reforma del 10 de junio del 2021, estaba incluido el Corporativo de Empresas Universitarias, que tenía un consejo de administración presidido, sí, por Raúl Padilla López. El artículo 49 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas es muy ilustrativo de lo que pudieran ser las razones para cambiar el nombre de esta estructura del corporativo de empresas a una coordinación de empresas productivas. ¿Por qué? Porque en el artículo 49 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas se advierte que la nueva coordinación de entidades productivas para la generación de recursos complementarios tiene como función, entre otras, la de intervenir en la administración de las entidades productivas, mismas que son creadas por la Universidad de Guadalajara para la obtención de recursos complementarios que puedan ser aplicados en programas prioritarios para su desarrollo institucional. La pregunta es, ¿se le cambia el nombre a esta entidad para que cumpla una función que no estaba cumpliendo? ¿Y cuál es la función que se supone que van a cumplir las entidades productivas cuando se habla aquí de generar en este caso
recursos complementarios para la universidad. La pregunta es si no estaban cumpliendo esa función antes de esta reforma que se hace en el 2021. En declaraciones formuladas al periódico El Informador y publicadas el jueves 18 de noviembre del 2021, el entonces rector Ricardo Villanueva Lomelí reconoció que debido a que se proyectaba que las empresas productivas de la UDG pudieran realizar aportaciones importantes a la universidad, las cuales podrían ser, dijo el entonces rector, de por lo menos 50 millones de pesos al año. La pregunta es, ¿no se hacían esas aportaciones? ¿Por qué en noviembre del 21, el rector Villanueva dice que se tiene contemplado que hagan aportaciones de 50 millones de pesos al año? Y dijo el rector que esperarían que esas entidades se recuperaran de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Reconoció en noviembre del 2021 el entonces rector de la UDG que fue a partir del año 2019, cuando las empresas comenzaron a realizar aportaciones a la universidad y que en ese año fueron por 20 millones de pesos, que los recursos se destinaron para la construcción de aulas y otras acciones. Aunque el tema no se ha vuelto a tocar públicamente, el 16 de febrero del 2026, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro publicó en su página de Facebook una foto con el siguiente enunciado: me dio mucho gusto recibir el fin de semana a David Villanueva Lomelí, el hermano del rector, un gran amigo y quien llega a la Universidad de Guadalajara para hacerse cargo de las empresas universitarias. Le deseo el mejor de los éxitos y mi apoyo para trabajar en beneficio de las y los jaliscienses al estilo Jalisco. Así dijo el gobernador, que le dio la bienvenida a David Villanueva Lomelí, el hermano de Ricardo Villanueva, quien ya para entonces pues ya estaba perfilado para irse a la Subsecretaría de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública Federal, y anunciaba aquí el gobernador que llegaba el hermano del rector, David Villanueva Lomelí, para hacerse cargo de las empresas universitarias. Hay datos que usted debe saber. ¿Por qué? Porque entre 2010 y 2018 apareció en la parte inferior de la tabla que describe el presupuesto de las empresas universitarias esta declaración: de las utilidades que se generen, se realizará el pago de los intereses y abono a capital del crédito otorgado al Auditorio Metropolitano. Firma la Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias. En el presupuesto del corporativo correspondiente a 2019, cambió esa leyenda y dice lo siguiente: las utilidades serán reinvertidas en las empresas y nuevos proyectos productivos. Y el oficio lo firmaba la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Por qué pongo énfasis en esta nota al pie de página donde se describe el presupuesto de las empresas universitarias? Porque evidentemente en ese periodo del 2010 al 2019 no había nada que obligar a las empresas universitarias a aportarle algún recurso a la UDG para otro tipo de tareas o labores sustantivas. Y en el presupuesto de las empresas universitarias del 2020, solo en el de 2020, inusualmente se advertía lo siguiente: nota, el 50% de las utilidades serán para la Universidad de Guadalajara y el resto serán invertidas en las empresas y en nuevos proyectos productivos. Pero nuevamente del 2021 y 2022, en 2021 y 2022, en la parte inferior de la tabla que describe el presupuesto de las empresas universitarias, se advierte que las utilidades serán reinvertidas en las empresas y en nuevos proyectos. Vea usted, para que tenga una idea de cómo es esta descripción, estamos viendo en pantalla el presupuesto 2020 de las empresas universitarias, y vea usted abajo esa nota que dice que el 50% de las utilidades serán para la UDG y el resto serán invertidos en empresas y nuevos proyectos. Es el único caso del presupuesto de las empresas universitarias desde el 2010 hasta el 2026 donde se le impone formalmente una condicionante a las empresas universitarias de que deben aportar algún recurso extra para alguna actividad de la institución.
Mientras que de 2023 a 2025, en la parte inferior de los presupuestos de egresos de las empresas universitarias, se señala que las utilidades serán reinvertidas en las entidades productivas y en nuevos proyectos. Y en el 2026 dice lo mismo, pero le agregaron que también las utilidades serán reinvertidas en entidades productivas, en entidades culturales y en nuevos proyectos productivos. Hago toda esta descripción porque es evidentísimo que en estos documentos oficiales de la Universidad de Guadalajara, los presupuestos aprobados por su Consejo General Universitario, en ninguno se le impone alguna condición a las empresas universitarias que hasta el 2023 estuvo manejando como si fueran propias el ex rector y cacique de la UDG, Raúl Padilla López. Entre 2001 y 2020, la Universidad de Guadalajara invirtió un total de 4,856 millones de pesos en el Centro Cultural Universitario. Usted sabe que esta fue la obra faraónica impulsada por Raúl Padilla López. De esos más de 4,000, casi 5,000 millones, 1,332 millones fueron aportados por los gobiernos estatales y 1,422 millones por gobiernos federales. Esto lo refiere el periódico Reporte Índigo el 11 de febrero del 2021, que cita información oficial de la UDG en una nota firmada por el reportero Luis Herrera. Otros 962 millones de pesos para la construcción del Centro Cultural Universitario, 962 millones de pesos, fueron invertidos directamente por la Universidad de Guadalajara. 297 millones por el Ayuntamiento de Zapopan, 10 millones aportó el Ayuntamiento de Guadalajara y 832 millones fueron de otras fuentes, dice la nota a la que hacemos referencia. Y otros datos que usted tiene que saber. El auditorio Telmex costó 590 millones de pesos. La biblioteca pública, 577 millones. Y el conjunto Santander de Artes Escénicas, 1,722 millones. El controvertido Museo de Ciencias Ambientales, que para esas fechas ya estaba en proceso de construcción, costará 1,358 millones de pesos, de acuerdo con lo que dice la nota de Reporte Índigo que le comentamos. En 17 años, desde 2010 hasta 2026, el promedio de jóvenes aspirantes a una licenciatura rechazados por la Universidad de Guadalajara fue del 49,74%. Y el de admitidos en sus aulas fue de 50,26%, según números oficiales proporcionados por la misma institución. Curiosamente, el promedio de muchachos admitidos para cursar una carrera universitaria en la UDG subió por encima del 50% hasta el año 2024, un calendario después de la muerte del cacique Raúl Padilla López. En esta nueva etapa, ya se involucra la nueva rectora de la UDG, Carla Alejandrina Planter Pérez, pero todos los datos que le doy explican por qué durante varios años, 17 largos años, no hubo cupo suficiente en la UDG para miles de chamacos que querían cursar una carrera universitaria. Gracias por acompañarnos en nuestro canal Estos Tiempos con Pedro Mellado aquí en YouTube. Gracias por recomendarnos con sus familiares y amigos. Gracias por dejarnos sus likes, porque eso nos apoya para seguir adelante con este proyecto.